voz de los obispos, voz de la iglesia, voz del pastor, voz del pueblo, oh, 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 tu voz. Saludos amigos, hermanos de la voz de los obispos, sean todos ustedes bienvenidos a una entrega más de este programa de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Estamos ya en la tercera semana de Pascua, esta secuentena pascual que nos regala la Iglesia como una sola fiesta para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que sean ustedes bienvenidos a este plato fuerte que tenemos para compartir con ustedes, porque hoy nos acompaña desde el estudio Monseñor Andrés, obispo de la diócesis de Barahona, y con él vamos a comentar diferentes temas, entre ellos, por supuesto, la Pascua de Resurrección, toda la dinámica que se vivió en la diócesis de Barahona durante la Semana Santa, algunos proyectos diocesanos y otras informaciones más que él compartirá con nosotros, cómo van las vocaciones, cómo va el seminario y otras responsabilidades que él tiene aquí en la Conferencia del Episcopado Dominicano. Así que no se pierda que Monseñor Andrés Napoleón estará compartiendo todas estas informaciones con todos ustedes. Recuerden que nosotros siempre debemos dar gracias a Dios porque nos permite estar en diferentes plataformas de comunicación para llegar a ustedes. Y queremos agradecer a toda la red de emisoras católicas UDECA y otras emisoras, al igual que todos los canales de televisión que se unen para llevar la voz de nuestros pastores al corazón del pueblo dominicano. Agradecer a todas nuestras comunidades en las redes sociales de Instagram, Facebook, nuestro canal de YouTube, nuestra cuenta de Twitter y nuestra www.ced.org.do, que es la página oficial de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Vamos a la pausa. Desde que retornemos, inmediatamente estamos conversando con Monseñor Andrés Napoleón. Voz del pueblo, oh, 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 tu voz. Del Itinerario Nacional de Evangelización presentamos el valor y el lema del mes de abril. Paz. La paz les dejo, mi paz les doy. Juan 14, 27. Como acción en la familia, te proponemos compartir unas habichuelas con dulce con otra familia. Voz del pueblo, oh, 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 tu voz. Gracias por continuar con nosotros en la voz de los obispos, y me place darle la más cordial bienvenida al obispo de la diócesis de Barahona, Monseñor Andrés Napoleón. Monseñor, a 2 metros de distancia todavía, ¿verdad? Todavía. Tenemos que seguir así. ¿Cómo se siente, Monseñor? Bueno, muy bien, resucitado después de esta bonita Pascua que hemos celebrado. ¿Sí? Monseñor, estuvimos por Barahona hace unos días preparando todo un trabajo junto al equipo de CDN para la Semana Santa. Cuénteme un poquito de esa experiencia. Bueno, maravilloso, la alegría de tener por allá, pues compartimos cosas muy bonitas. Agradezco esa oportunidad que nos dieron también de proyectar la diócesis de Barahona en los espacios donde grabamos los programas. De verdad que una bonita iniciativa, que yo creo que, bueno, me han llamado de otros lugares que vieron el programa, y eso es muy bonito. De verdad que sí, que la pasamos muy bien, y creo que así, que fue una iniciativa valiosísima para que la gente también conozca la diócesis, sobre todo las que están más lejos, como la de Barahona. Yeah. ¿Sí? Monseñor, además de su responsabilidad como obispo de la diócesis de Barahona, en la Conferencia del Episcopado Dominicano, ¿qué algunas comisiones que le han asignado? Sí, tenemos la comisión bíblica que animamos, interesante, y que aunque con lo de la pandemia no hemos podido realizar reuniones así presenciales, pero sí nos mantuvimos activos. Y esta es una comisión que trabaja naturalmente porque es un tema muy atrayente, la Biblia, y que permea toda la pastoral, como así le llamamos ahora animación bíblica de la pastoral. Okay. Elaboramos ya para Semana Santa una guía que también tuvo mucha acogida, incluso muchas diócesis la usaron junto con la comisión, así, y las reuniones las fuimos teniendo virtuales. También soy parte de la comisión de seminario, muy activa también esta comisión.
con muchos desafíos este año, desde el principio, para iniciar el año escolar en el seminario, pues tuvimos muchas reuniones virtuales y presenciales, y gracias a Dios las cosas, pues, nos atrevimos a recibir los muchachos este año, y todo funcionó bien, es decir, pasó todo bien, no hubo peligro de contagio, ni mucho menos. A propósito, monseñor, entonces, cuando inició la pandemia, estaban los seminaristas en el seminario, no estaban de vacaciones, estaban en el seminario. Estaban en el seminario. ¿Y cuál fue el proceso? ¿Se continuaron en el seminario? ¿Fueron a sus casas? ¿Qué pasó durante este año de pandemia con los seminaristas, tanto de Santo Tomás de Aquino como los seminarios menores y prefilosofados? Bueno, los seminarios menores tuvieron que cerrar así. Okay. Y el seminario mayor también, pero después se pudo mantener el programa virtual. Ok, eso fue un los paso jóvenes, importante, sí, el curso continuó de ese modo. ¿De cuántos jóvenes estamos hablando aproximadamente? En el seminario mayor alrededor de 95. Casi 100, sí, entre casi 95 100, sí. y 100. Sí. Entonces, esos 95 seminaristas tuvieron que concluir o continuar su clase a través de las plataformas virtuales, desde sus hogares donde se encontraban. Sí, el año anterior. El año Sí, anterior, al salvó. principio de la pandemia. Sí, porque ya para este año... Este año inició en el seminario. Okay. Los mayores iniciaron el seminario. ¿Cuándo inició este año para el seminario? ¿Cuándo inició? ¿En enero? No, octubre. En octubre. Porque tuvimos que prolongar un poco la entrada, no en la fecha, que siempre en agosto, a final de agosto, pero dando tiempo a ver si mejoraba la pandemia. La pandemia no mejoró y hubo que iniciar en plena pandemia. Comenzaron los filósofos y después entonces entraron los teólogos. Y el año ha transcurrido bastante estable. Y ya el viernes me han invitado a una misa para terminar la facultad de filosofía, que ya eso terminan y se van a la casa. Pero los seminaristas fueron internos. El tríodo pascual, que nunca se había vivido fuera del seminario, se vivió dentro del seminario. Ay, qué hermoso. Ellos no han salido. Ellos no salen internos ahí. Pero vamos a decir que están de clausura. Están en clausura. Eso ha sido un desafío también, pero gracias a Dios ellos han aceptado y cada uno ha puesto de su parte con lo de la pandemia. Y lo importante es que podamos continuar sabiendo que vamos a tener que aportar más de nosotros. El desafío es mayor. Y hemos encontrado esa bonita disposición tanto de los seminaristas como también de los profesores que han hecho un esfuerzo extraordinario para que el año se pudiera llevar a cabo. ¿Qué le corresponde a usted como parte como miembro de la Comisión Nacional de Seminarios? ¿Y le acompañan otros obispos también? Sí, claro. Yo participo de una comisión en la que la preside Tomás y Monseñor Diomedes. El Monseñor Tomás, obispo Morel. Tomás Morel obispo, y Diomedes Espinal, obispo de Mao. Ajá, Mao Montecristi y Monseñor Tomás Morel, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago. Correcto, de los Caballeros. ¿Qué hacen ustedes en esa comisión? Bueno, hacemos muchas cosas porque es una comisión... Es una responsabilidad grande esos muchachos. Sí, para nosotros ha habido mucho trabajo porque incluso se está en una reforma, digamos, en el orden formativo, porque con lo de la ratio fundamentalis, que tenemos nosotros el desafío de implementarla a nivel universal, y nosotros estamos tratando de implementarla en nuestro país, y eso nos ha llevado muchos encuentros. Incluso la misma conferencia tuvo 3 días, recuerdo. un congreso para tratar el tema del seminario. Eso implica la importancia que la Iglesia le está dando a la formación. Entonces, como comisión nosotros hemos tenido que trabajar mucho y ahora la cercanía incluso con el equipo formador del seminario es mucho más. Estamos más de cerca, hay más reuniones, porque tenemos que ir conformando bien el equipo de formadores, dar seguimiento y también a todo lo que es el proyecto formativo, al plan de formación. Entonces, los nuevos tiempos exigen cambios y nosotros tenemos que estar bien atentos para ir dando esos cambios junto con el equipo formador, con los profesores y con los mismos seminaristas. Se aproxima la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, Monseñor. Desafíos, tenemos muchos desafíos dentro del campo vocacional hacia el sacerdocio y la vida religiosa. Sí, claro que sí. Primer desafío es que necesitamos muchas vocaciones. Necesitamos más vocaciones. Claro que sí.
Mira, cada vez se exige mucho más y los tiempos son más complejos. ¿Y qué pasa? Que uno ve que crece la población y las áreas también de pastoral son más exigentes y tenemos menos personal. Hay más trabajos, Sí. pero menos obreros. Menos obreros. Ahí se cumple lo que dijo Jesús. La mies es mucha y los obreros son pocos. Por eso, ante ese primer desafío, lo primero es la oración. Por eso es rueguen al dueño de la mies que mande obreros. Eso por un lado. Que nosotros también queremos que todas las personas nuestras de iglesia oren mucho por los sacerdotes, por las vocaciones, que lo vean como una prioridad. En las oraciones diarias esa intención hay que ponerla. En las misas también hay que poner esa intención y hay que hacer esa petición por las vocaciones sacerdotales para que surjan nuevas, pero también para las que estén perseveren de manera entusiasta. Pues no solamente es que estén, sino que, ¿verdad? Ese seguimiento radical, auténtico, alegre. La alegría, la vocación vivida con alegría. Y el sentido del servicio. Sí, si eso se pierde, entonces no tiene sentido consagrarse al Señor, porque tú te consagras es para ponerte a disposición total de la iglesia, de Dios a través de la iglesia. Entonces, debería hacerlo con alegría, porque tú te has ofrecido para eso. Monseñor, sabemos que Dios sigue llamando. Sí, Dios continúa llamando hombres y mujeres para la vida sacerdotal, para la vida religiosa consagrada, para el matrimonio. Matrimonio como sacramento, como Dios manda. ¿Qué está pasando? Que no se escucha, no se está escuchando la voz de Dios. Hay muchos ruidos en el mundo, hay pocas respuestas. ¿Qué está impidiendo que el joven de hoy responda a ese llamado de Dios? Bueno, seguro son muchas cosas, pero tú dices algo, hay muchos ruidos. Y cuando decimos ruido no es tanto el externo, son las tantas propuestas que llegan al joven. Y junto también con esa debilidad que se va dando en muchos espacios, en el orden de la fe, eso hace el mismo relativismo del que habló tanto el Papa Benedicto XVI. Es decir, como que las decisiones radicales y las opciones fundamentales como que se van perdiendo. Porque estamos viviendo una época light. Así es. Entonces, todo tiene que ser... el tema vocacional no se puede sustentar en esa corriente. Tienen que ser decisiones fundamentales, radicales. Y esto entonces lleva... para dar este paso se necesita madurez también en la fe. Y ante la tanta propuesta que hay, uno nota como que la decisión, hay mucho temor en el joven de las decisiones que son radicales o fundamentales. El comprometerse para toda la vida, eso como que le cuesta mucho más al joven. Eso como que da miedo, da miedo. Para toda la vida. Mucha fe. El aspecto familiar. Ay, mija, eso sí. Ay, no sé qué. Sí. ¿Está influyendo mucho? Claro, porque es clarísimo. Mira, una vocación, el ambiente ideal de una vocación es una familia nuclear de papá, mamá, hermanos y todo eso, y que esa familia tenga una vivencia fuerte en la fe, que le enseñe desde que ya el niño comienza a hablar, le vaya enseñando las oraciones, lo lleve a la iglesia. Entonces, en este ambiente, la vocación como que fluye de manera tan espontánea y que viene a coronar esa vivencia de fe que se va dando a nivel familiar. Pero, ¿qué tipo de familia tenemos hoy? Es decir, esa familia nuclear cada vez, no digo que es escasa, porque hay muchos, pero menos de lo que se debieran, porque hay muchas uniones libres, hay muchos hijos que se tienen sin ninguna estructura familiar y todo eso. Entonces, criar a un niño, a una joven o a un joven en esos ambientes es muy inconsistente para que una vocación auténtica pueda conformarse. Me imagino entonces que ustedes en el seminario tienen ahora mayor trabajo que antes, porque antes, como usted decía, desde la familia, desde el seno familiar, venían con cierta formación, venían con una zapata religiosa, pero ahora vienen, en algunos casos, pudieran venir... Mira, si quieres, no me da vergüenza, podría esto darme vergüenza quizás decirlo, pero es la realidad. Mira, antes era casi imposible tú pensar que un muchacho iba a llegar al seminario menor sin tener los sacramentos
fundamentales, digamos, la iniciación cristiana. Bautismo. Y a veces tenemos que confirmarlos. En el caso de la diócesis de Barahona, a veces hay que confirmarlo allá. Incluso hay muchachos que han hecho la primera comunión allá. Para uno tratar de aprovecharlo, porque ya llegan de 12, 14 y 15 años, y como no vienen de esa familia, pero sí están inquietos y se ha hecho un proceso con ellos, entonces tenemos que completar los sacramentos de iniciación cristiana en el mismo seminario menor. Es un indicio de cómo andan las cosas. Señores, estamos conversando con Monseñor Andrés Napoleón, obispo de la diócesis de Barahona, también forma parte de la comisión de obispos responsables del seminario o los seminarios de aquí de nuestro país, donde se forman los futuros sacerdotes, los futuros obispos, los futuros cardenales, etcétera, etcétera. Con él vamos a continuar conversando. Yo le voy a dejar a Monseñor una pregunta en el aire. Monseñor, esta pregunta usted me dirá. ¿Sí? Es decir, el aspecto del celibato en el seminario o para las vocaciones, ¿es o no es un aspecto que pudiera reducir o aumentar las vocaciones? ¿Y qué relación tiene en el día de hoy el celibato con disminuir o aumentar las vocaciones en nuestra iglesia? ¿Sí? Retornamos en un momento. Voz del pueblo, oh, 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 tu voz. Like a la fe. Cristo ha resucitado. Pedro y Juan después corrieron hacia aquel sepulcro abierto, y al ver que no había cuerpo comprendieron y creyeron. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Y lloraron de alegría, y después para su gozo el Señor vivo y glorioso en cuerpo y alma aparecía. Y esta es fe de los cristianos, que el Señor del universo junto al Padre está en los cielos, ahora que ha resucitado. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Junto al Padre su reinado, un reinado para siempre, durará eternamente. Cristo ha resucitado. Like a la fe. Voz del pueblo, oh, 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 tu voz. Gracias por continuar con nosotros en esta tercera semana del tiempo de Pascua. Seguimos celebrando, dando gracias a Dios, viviendo internamente y reflejándola externamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y como una gracia, un regalo de esa vivencia y esa alegría es poder tener con nosotros a Monseñor Andrés Napoleón. Ya desde el inicio hemos dialogado sobre el seminario, las vocaciones, y yo dejé una pregunta en el aire. Mucha gente todavía cuestiona que en pleno siglo XXI todavía la iglesia mantenga el celibato, y se preguntan si eso no es un impedimento para que más vocaciones ingrese al seminario. No lo es. Eso es un mito que desde fuera se tiene. Y se cree que si la iglesia quitara el celibato, pues las vocaciones aumentarían. ¿Pero ustedes tienen cómo comprobar eso, Monseñor? Sí, hay incluso, mira, la iglesia episcopal que lo tiene, si tú vas, tienen problema también ahora con las vocaciones. Es un asunto que va más allá de eso. Es un asunto de convicción, de fe y entender lo que el tesoro que es el celibato para la misma iglesia, sí, que es un tesoro. Entonces, la virtud de la castidad es una virtud que está ahí y que siempre se ha vivido en la iglesia, antes y después del celibato. Entonces, no es así. Es decir, hay personas que piensan eso, que podría, bueno, si quitan el celibato ya ese es el problema. Pero la vocación sacerdotal es una opción libre ante el Señor. Y ninguno de nosotros, los que somos sacerdotes,
y los seminaristas que están en los seminarios, se le ha impuesto serlo, es una decisión libre. Nadie nos ha puesto a nosotros arma en el pecho para que seamos sacerdotes. Entonces, es una gracia, es un don y el Señor lo concede y lo da. Y eso siempre ha estado en la iglesia. Y aún, mira, aún cuando, que de seguro que eso no va a venir, pero siempre esa virtud de la castidad, de consagración total al Señor, va a estar siempre en la iglesia. Bien. Usted mencionaba la iglesia episcopal para diferenciar, porque nosotros somos Conferencia Episcopal Dominicana, pero hay una iglesia ortodoxa y los ortodoxos, no sé si ellos también forman parte. Son parte de la iglesia católica, pero sí es una rama, sí. Bueno, pero donde permiten al sacerdote casarse. Sí. Sin embargo, no necesariamente tienen más vocaciones sacerdotales que la Iglesia Católica, y eso puede ser una sorpresa, porque y sería una forma también de medición. Sí, en la ortodoxia primero, Michelle, primero ellos se deben casar. Deben casarse, y ellos después, consagran. Sí, y después entonces viene. Bueno, en la Amazonía, cuando el Papa hubo todo este sínodo, fue una también de las propuestas que surgió, ordenar a hombres casados ya probo en un ambiente familiar, que eso, bueno, la iglesia ya más adelante, pero sí existe en la iglesia ortodoxa sacerdotes casados, pero no necesariamente tienen la misma cantidad, porque están casados que la iglesia católica que mantiene el celibato. Así que realmente eso no define la cantidad. La gente tiene ese mito, pero no es por ahí. Es decir, hay que pedir para que eso, lo que decíamos, buenas familias, familia cristiana, que vivan la fe, es un asunto de fe. Una fe madura te va a dar vocaciones consagradas al sacerdocio y a la vida religiosa, te la va a dar. Porque yo siempre lo veo así, es decir, la persona madura tanto en su fe que quiere entregarse totalmente al Señor, y para eso entonces entra, si es mujer, al convento, y si es hombre, al seminario, para darse por entero, poner su libertad en la mano de Dios a través de la iglesia, para que lo use totalmente. Entonces, todo esto tiene una recompensa, y el que vive alegremente su sacerdocio, su consagración como religiosa, lo descubre. Por eso es que mucha gente habla de lo que no conoce y dice, ay, ellos están tristes, o ellos no saben. Entonces, si tú no vives esto, no te van a entender. Por eso nosotros muchas veces ante estos temas tenemos que callar, porque no vamos con razonamientos a convencer a aquellos que nos objetan sobre el tema. Señor, ustedes sabemos que no hacen votos como tal de pobreza ni de obediencia, sino promesas. Sí, pero igual están llamados a vivirla. Claro, los consejos evangélicos son para todos. Exactamente. De hecho, para el casado también. Es que eso es parte esencial de la vida cristiana. Es decir, tú como casada tienes que vivir eso. Como buena cristiana tienes que vivir la pobreza y la obediencia. Es decir, tú estás en una iglesia y la iglesia, tú eres discípula. Entonces, si eres discípula, vas haciendo un camino y estás siguiendo. Eso es así. Esos son elementos esenciales de la vida cristiana. Entonces, nosotros como consagrados, con mayor razón, tenemos que asumirlo y vivirlo. Amén. A mí me encanta conversar con Monseñor Andrés Napoleón, porque en sus conversaciones, de verdad, yo quedo evangelizada. Sus palabras son palabras de pastor, y no lo digo como un cliché, no lo digo como un cumplido, porque no es lo que me corresponde aquí, lo digo de verdad como un testimonio. Gracias, Monseñor, por eso. Monseñor, estamos ya al final del programa. Un mensaje para la gente de Barahona que ven, están fieles con el programa, y a través de Radio Enriquillo. Ay, señores, mi gente de Radio Enriquillo, un abrazo grande desde aquí, desde los estudios de La Voz de los Obispos, en la sede de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Ya tenemos al padre
Marcos. El padre Marcos, que es Director, parte sí. de la Comisión Nacional de Pastoral de Sí, Comunicación. Y, el que iba a mencionar ahora es de Mao Montecristi. Pero bien, saludos a toda la gente de allá de la diócesis de Barahona, que ya Monseñor nos hizo una invitación. Sí. Y Dios mediante nos tendrá Sí. por allá. Sí, le esperamos. Monseñor, palabras finales para su audiencia radial y televidentes. Bueno, pues a la gente de Barahona saben que les quiero muchísimo, estamos para ellos a tiempo completo, aunque no siempre podamos estar en todos los espacios, pero pensamos y sentimos por ellos. Y así como siempre le pido, recemos juntos para que el proyecto pastoral que tenemos en nuestras manos se realice según el querer de Dios, como Dios lo tiene planificado, pero que nosotros sepamos interpretar cuál es el deseo de Dios y las decisiones que cada momento debemos tomar para que el reino de Dios se haga presente. Bueno, y desde aquí también, que no solo para Barahona, las oraciones de nosotros tienen que ser solidarias, no solamente podemos pedir para nosotros mismos. Muy bien, sería muy egoísta Lo eso. que pedimos para Barahona, lo pedimos para todo el país, para todas las demás diócesis y para todo el mundo. ¿Cuál es nuestro gran desafío? Que Cristo se conozca en todas partes del mundo y que Él sea el centro de cada una de las personas, porque si Dios está en el centro, en nuestro corazón, todas las demás cosas se ordenan con facilidad. Pero si eres el ausente, habrá caos, habrá desorden y no habrá plenitud y no habrá paz. Y no olvidemos que el gran regalo de Jesús resucitado es la paz. Y eso yo deseo también para cada uno de ustedes, que el Señor le conceda mucha paz. Amén. Amén. Señores, estuvo con nosotros Monseñor Andrés Napoleón, obispo de la diócesis de Barahona. Gracias por la sintonía de cada uno de ustedes. Dios mediante, la próxima semana estaremos con más contenido aquí en La Voz de los Obispos. Monseñor. Gracias, Michelle, por esta invitación. Siempre contento y agradecido del apoyo que ustedes nos dan también a nosotros como obispo. Esta es su casa y agradecida yo de que ustedes me permitan servirles. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana, Dios mediante. La voz de los obispos.